fuerza que nunca. Con la fuerza de ACOA. ¿Cómo fueron tus comienzos en ACOA? Bueno, la verdad que ni siquiera me puedo acordar de mis comienzos en ACOA, porque mis comienzos en ACOA son casi el comienzo de mi vida, con lo cual puedo tener recuerdos desde más o menos, no sé, 5 años, 6 años, tengo el recuerdo del club. Mirá, estamos sentados en el lugar que probablemente haya sido el lugar de paso por donde se entraba el club, había una fila de árboles, estaban los juegos por acá, en esta zona, y bueno, era un club precioso, hasta de chico podíamos andar en bicicleta, así que andar en bicicleta. Lo que más recuerdo es los veranos y la pileta de esa época, la época en que empezaba a nadar y bueno, era precioso este club, ¿no? En esa época. ¿Tenés algún apodo? No que yo sepa al menos. ¿Quién era tu ídolo de chico? Actualmente, ¿tenés alguno? Mi ídolo de chico, en realidad, digamos, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es el deportista esforzado que logró a partir de su compromiso, de su seriedad, éxitos importantes. Y te diría que tal vez de los recuerdos que yo puedo tener fuera del fútbol, ¿no? Te diría que Guillermo Vilas y Emanuel Ginóbili son dos deportistas que para mí son ejemplo de personas serias, exitosas, triunfadoras, pero donde el esfuerzo personal y la seriedad en el trabajo es lo que se destaca, y eso es donde yo me veo reflejado. Nautilandia 1965 y una anécdota inolvidable. Bueno, yo era muy chiquito y estábamos muy metidos en el club, y Nautilandia tenía una regla que era chicos creo que era de 6 a 12 años, no me acuerdo si el límite era 10 o 12 años. Yo tenía 5 y era 7 y yo tenía 6. La cuestión es que mi papá insistió para que me dejara, porque yo era un tipo maduro, así que vine a la Nautilandia. Esa época, año 1965, aparte coincidió con un evento muy importante del club, que fue el aniversario, creo que eran 30 años del club, y se hizo un evento muy interesante que se llamó el Safari ACOA. Entonces este club estaba muy convulsionado, entonces había mucha gente, el club mucho movimiento, y justo también la Nautilandia, que era el fin del año, coincidía con el Día de los Inocentes. Entonces los grandes de la Nautilandia organizaron una cosa que era un susto que le querían dar a los que en ese momento se llamaban líderes, que hoy son Madrid Gym. En esa época el club todavía no había incorporado la denominación Madrid Gym. Y nosotros estábamos alojados en una parte del club que era lo que hoy es la casa de hockey, que era la casa del remero en esa época. Y después había otra que era una casa que estaba arriba de donde hoy está el bar de tenis, que era la casa del intendente, y además había un alojamiento. Entonces un grupo de los chicos estaban durmiendo ahí. Y para darle el susto a los líderes, entonces todos los que estábamos en la casa del remero nos fuimos ahí y nos escondimos debajo de las camas. Yo tenía 6 años y nunca supe lo que pasó, los líderes nunca vinieron. La cuestión es que me quedé dormido debajo de la cama y nadie se acordó que yo me había quedado bajo la cama. Así que se volvieron todos cada uno a su habitación, pero yo no estaba. Y así que debían ser las 6 de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo. Yo me encontré de pronto durmiendo abajo de una cama y salí a caminar por el club, y estaban la gente de mantenimiento que ya estaban empezando a arreglar el club, y yo volví a la casa del remero, que era donde tenía que dormir, y la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé, nadie me atendió,
y no sabía qué hacer, era muy chiquitito. Me volví a la casa de donde me había quedado dormido, me acosté debajo de la cama y seguí durmiendo hasta que me desperté a la mañana. Una anécdota de las cosas que pasaban en este club. ¿Una película para recomendar? Siempre me quedó ahí en el tintero una película que volví a encontrar, que la vi de adolescente, que se llamaba Un hombre de suerte. ¿De qué trata? Bueno, es la vida de un señor que era un vendedor, digamos que buscaba triunfar en su vida y bueno, te da una serie de circunstancias por las cuales a partir de su esfuerzo, que como verás es un tema recurrente, a partir de su esfuerzo él logra trascender y eso es algo que yo me identifico mucho con eso. ¿Fuiste a los grupitos? Sí, por supuesto. ¿Qué recordás de esa etapa? Bueno, etapa preciosa de la vida del club, cuando los grupos, digamos, había dos cosas, ¿no? Una era la actividad individual, de separados los varones y las mujeres, la época que muchos viejos socios del club recordarán, que era la época de los azules, rojos, amarillos y verdes, y esa era, digamos, la actividad del fin de semana, sábado y domingo, que obviamente para los varones lo importante era poder hacer todas las otras cosas que nos obligaban a hacer, como judo, atletismo, etcétera, para poder jugar al fútbol, que era el premio que teníamos. Y después los grupos de los viernes, que eran ahí ya donde nos juntábamos con las chicas y ya empezaba, digamos, a formarse, digamos, todos los grupos sociales del club tan lindos y tan recordados, que después se reforzaban con los veranos cuando llegaba la parte de la colonia o los campamentos, Nautilandia y los campamentos. Ya cuando superabas la edad de la Nautilandia ya venían los campamentos. ¿Y dónde se hacían los grupos de los viernes? Bueno, yo mis primeros grupos de los viernes los hice en Bustamante, así que ahí empezamos. Y después, bueno, apareció Estado de Israel y habían las reuniones de los viernes de Estado de Israel y, bueno, muy lindos recuerdos de una vieja época. ¿Te ves parecido a algún famoso? No, a pesar de que algunos me dicen que me parezco al pelirrojo de la serie de Homeland, pero yo no me veo parecido. ¿A qué le tenés miedo? A no poder vivir al ritmo de vida que he podido tener en los últimos, no sé, 30 años. ¿Cómo fue que arrancaste con el softball? Bueno, interesante. Digamos, mi papá fue la persona que trajo acá la natación competitiva primero y después el softball. Yo era muy chiquito y acompañaba a los primeros equipos de softball que mi papá entrenó. Después, bueno, como todos los chicos, me gustaba el fútbol, pero lo primero que hice en el club fue estar en un equipo de natación. Ese equipo de natación, digamos, mi debut en la natación competitiva fue correr solo muerto de miedo en un torneo en el Club Acasuso y interrumpir la carrera porque había tragado agua y casi me ahogo. La natación no era algo que me gustaba, me daba mucho miedo competir en natación. Después intenté jugar al básquet, pero bueno, la altura no me ayudaba. En el fútbol era un correcto marcador de punta, de ida y vuelta, pero mucho más que eso no. Así que bueno, en un momento dado, cuando se empezó a formar el equipo de juveniles de softball, me invitaron a probar y bueno, ahí me quedé. ¿Tu papá fue primero socio y después trajo el softball o fueron las dos cosas? No, mi papá, digamos, nosotros, la familia ya era socia del club y digamos, mi papá jugaba al tenis acá, mi papá fue deportista, jugó al rugby, hizo un montón de deportes y él fue el que nos metió a todos los hermanos en el deporte, en el amor por el deporte. Y bueno, como siempre, él era muy busca y quería traer cosas nuevas. Primero empezó con la natación, él había sido nadador y después trajo el softball y ahí empezó esa historia. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Probablemente me gustaría poder volar. ¿Hiciste algo que te haya dado vergüenza? Sí, y está relacionado con el club.
y lo hice por amor al deporte y me equivoqué por desconocimiento y mala información. Cuando después, como te contaba, que yo pasé 14 años fuera del club y gracias a que se hizo la Macabeada Panamericana del año 2007, yo volví al club gracias al softball, pero después me quise quedar. Y cuando vi lo que pasaba con el softball, intenté, tal vez por falta de información, intenté ver si se podía salvar, porque yo pensaba, y lo sigo pensando hoy, que una de las posibilidades que ofrecía este club a los que no tenían el talento para poder ser jugadores de fútbol, o en el caso de las chicas jugadoras de hockey, tener opciones de poder representar al club era una forma de poder preservar a los adolescentes dándoles un interés, y siempre la atractividad de pertenecer a un deporte era algo interesante. Entonces yo volví al club y vi que el softball estaba muy mal y que estaba perdiendo adeptos y que estaba desorganizado, y en el contacto con las otras personas que estaban interesadas en poder salvar al softball, empezamos a trabajar. Y bueno, se dieron una serie de circunstancias, algunas fueron un poco tal vez injustas desde mi punto de vista, pero también digamos, yo fui, junto a algunos otros defensores del deporte, los que insistimos mucho ante la comisión directiva para preservar el deporte. Hicimos cosas como que logramos hacer un petitorio para que el deporte no desaparezca, y insistimos mucho para poner en marcha la cancha nueva de softball en el club de campo. Y yo me comprometí también con la comisión directiva, cuando hice mi planteo, a que si yo veía que el deporte no iba a ser el primero en decirlo. Pero defendí cosas que muchos habían visto que no había chance de salvar el deporte, y yo, que venía de afuera con menos información, traté de impulsarlo, y bueno, evidentemente que no tuvimos éxito, la cosa estaba ya había pasado demasiado tiempo y no lo pudimos salvar, y lamentablemente fui uno de los responsables, tal vez el mayor responsable, de que el club tuviera que hacer un gasto, hacer esa cancha de softball que después no tuvo éxito, y la verdad que me siento un poco mal porque, bueno, algunos tenían más razón que yo en lo que querían hacer, ¿no? Un personaje del club. A ver, yo diría que hay muchas personas. Te diría que el personaje del club, yo elegiría dos. Uno es el deportista amateur, que entrena con toda pasión en sus deportes, tal vez en deportes menos importantes, o digamos que no llegan al ámbito del profesionalismo, como puede haber sido el básquet o el vóley, y ese deportista que se rompe, que se entrena durante la semana y que se mata por competir, es un personaje que yo rescato dentro del club. Y después, claramente, creo, y yendo a lo que te decía antes de la cultura del esfuerzo, creo que indudablemente hay que rescatar a Diego Schwartzman, un deportista, digamos, destacado ya en el ámbito, porque el logro de ese chico para mí es fascinante, forma parte, digamos, de esa fantasía del deportista esforzado que logra trascender todo y superar todas las barreras o las dificultades y llegar a un lugar que es increíble. Yo me admiro y me emociono viéndolo, porque es como ver reflejado lo que yo siento del deporte. ¿Ibas a la isla remando? ¿Algún recuerdo de esa época? Bueno, a ver, empezamos con mi grupo de amigos cuando éramos chicos, cuando nos permitieron empezar con las canoas, y debíamos tener, no sé, 12, 13 años, y lo primero que hacíamos era irnos con las canoas por adentro, porque me daba miedo ir al Luján, y entonces fue muy divertido porque descubrimos que podíamos parar la canoa en un lugar, ir a un almacén, comprarnos fiambre y pan y hacernos unos sándwiches. Yo me sentía como que éramos increíbles lo que hacíamos. Y después, bueno, ya de más grande era lindo ir a la isla remando, ya le había perdido un poco de miedo al Luján,
Y entonces ir a la isla en el verano, cuando no teníamos que competir, a bañarnos en el río Sarmiento era una cosa bastante divertida. Lo hicimos durante unos años, hace 1000 años que no voy a la isla. Si haces un asado, ¿a qué 3 famosos te gustaría invitar? Si yo hago un asado, los más famosos son mis amigos más cercanos. A mí me gustaría invitar a mis amigos, charlar con ellos, que es lo que más me gusta. En tu adolescencia con tu banda de amigos, ¿cómo venían al club? ¿Había 2 caminos? ¿Había una parada obligatoria? Había varias paradas. Cuando éramos chicos teníamos una parada porque uno de nuestros amigos, Gussie Fishbane, vivía en Acasuso, Martínez, y entonces veníamos con el tren desde Barranca Belgrano, nos bajábamos, lo íbamos a buscar a la casa y nos volvíamos a subir. Previo a eso poníamos la moneda de 1 peso en la vía para que el tren pasara y la aplastara y deformara la moneda, así que esa era una diversión. Y después, bueno, la llegada al club, a la estación de Tigre, que era decir, ¿qué hacemos? ¿Esperamos el 25 o nos vamos caminando, o ya cuando éramos más pudientes nos tomamos un taxi? Por lo general no teníamos la paciencia de esperar el 25, y si éramos un grupo nos metíamos por el famoso y peligroso atajo, tan conocido por todos los socios del club que han tenido oportunidad de ir en el tren Mitre. Y bueno, cada tanto también estaba, o a la ida o a la vuelta, la parada en Panchowski para el tradicional pancho de Panchowski. Así que esas eran un poquito las... Y después, bueno, ya de grandes empezar a venir en auto por la Panamericana, cuando ya se podía hacer de otra manera. ¿Qué era lo peligroso del atajo? Bueno, lo peligroso del atajo eran las historias que se contaban de que pudieran salir gente que vivía en casas más humildes y que te quisieran robar o que te quisieran hacer algo. Éramos chicos, estábamos hablando de que teníamos 11, 12, 13 años, teníamos esa fantasía. No conozco a nadie que le haya pasado nada, pero historias se han contado. Es un mito urbano del Club Náutico Acoa, el atajo. ¿Hiciste alguna locura por Acoa? La verdad que no sé, te diría que tal vez la cosa que se me ocurre es esta que te digo, ¿viste? De haber tratado de rescatar el deporte con la fantasía de que tener un deporte más macabeo era algo que podía ayudar a chicos a conocer lo que es lo máximo de la aspiración del deportista amateur judío, que es poder participar de una macabeada. ¿El torneo que más recordás? El torneo que más recuerdo, naturalmente, es la Macabeada 1981 en Israel, porque fue el año que salimos campeones. Probablemente sea lo más representativo, digamos, de los éxitos deportivos. Que, digamos, por otra parte, los éxitos deportivos en mi vida yo no los mido por los éxitos conquistados con medallas, sino con la satisfacción de haber participado, de haber estado con amigos, de haberme divertido, de haberlo pasado bien. ¿Esos equipos de Argentina que iban a Israel eran 100% de ACOA o había gente del interior? No, 100% de ACOA, porque bueno, las restricciones que tenían. De hecho, por ejemplo, la primera macabeada que nosotros fuimos en el año 79, en México, llevamos un jugador que era un jugador de ACOA no judío, que además por la característica del deporte, la importancia que tenía el pitcher, era uno de nuestros pitchers. Cuando llegamos a México nos dijeron no puede jugar. Así empezaron las historias de macabeadas. Tenemos muchas historias de macabeadas, de cosas que fueron sucediendo, porque era siempre una historia nueva, ¿no? Ir a la macabeada, de no tener quien nos acompañe como dirigente en 1981, hasta salir en el 87 a Venezuela 2 días después, porque no teníamos la plata para ir, o algunos no tenían la plata para ir, y Venezuela insistió que fuera, pues si no íbamos nosotros no se podía jugar el torneo. O sea, siempre hay historias de dificultades en la macabeada. ¿Esa del 81 que ganaron la medalla de oro? Ganamos la final. La final fue contra México. Lo interesante fue que nosotros habíamos ido a la primera macabeada en el año 79. Eran 3 equipos, México, Venezuela y Argentina.
era nuestra primera experiencia internacional. Además habíamos tenido el problema de que habíamos perdido uno de nuestros pitchers, que era una cosa importante, y perdimos todos los partidos. Perdimos fuerte, sobre todo contra los mexicanos que salieron campeones, que tenían un nivel de juego muy bueno. Bueno, seguimos entrenando, empezamos a aprender algunas cosas, incluso nos inscribimos en los torneos de Paraná, donde estaba el mayor nivel del softball, y fuimos a la Macabea del 81, habiendo mejorado mucho el nivel. Y bueno, la verdad que los otros equipos se sorprendieron. Ya en esa Macabea había 4 equipos, porque se agregó Israel, y todos se sorprendieron por el nivel, porque los mexicanos que 2 años antes nos habían por arriba, nosotros le ganamos la final y habíamos ganado bien. Un accidente llegando al club. Estábamos con mi amigo Oscar Bertzman llegando al club con su viejo Taunus, y cuando veníamos charlando lo más tranquilos, y cuando dimos la curva para entrar en el final, en la bajada para llegar al club, se le salió una rueda. Así que fue una cosa increíble. Por suerte no perdimos el control, porque perder una rueda podíamos habernos estrellado contra cualquier cosa. Pero bueno, por suerte fue un accidente menor y pudimos resolverlo. ¿Cuál fue el compañero más loco que tuviste? No, bueno, nosotros teníamos un compañero de softball, Jorge Lidbar, que bueno, decíamos que estaba loco, pero en realidad era divertido, loco, así. La verdad es que locos, no hemos tenido acá, o yo por lo menos no recuerdo haber tenido locos, ni descontrolados, ni nada que se le parezca. Así que tal vez Jorge, pero porque bueno, también era consensuado dentro del grupo que bueno, que estaba loco, un día apareció con una moto, pero digamos, no hubo grandes personajes que yo recuerde. 1985, premio Mejor Deportista del Club. ¿Qué valor le diste y cómo lo ves 35 años después? La verdad es que, digamos, yo no me considero ni me consideré nunca un talento del deporte. De hecho, tengo muchos compañeros míos que han sido, desde el punto de vista deportivo, muchos mejores que yo. Inclusive, digamos, sabés que nosotros en la Macabeada del año 93 llegamos a ser 4 Rosenblum jugando en el equipo, y te diría que probablemente de los 4, a lo mejor desde el punto de vista técnico, a lo mejor yo era el peor. Pero como te decía al principio, digamos, yo siempre me preocupé por ver cómo se podía mejorar y cómo aprovechar, digamos, tratar de usar la cabeza en el deporte. Y yo creo que yo no fui elegido como mejor deportista por haber sido el más destacado jugador, sino tal vez porque mi filosofía en el deporte es la filosofía del trabajo, de ser leal al deporte, a los compañeros, a los técnicos. Y probablemente eso es lo que el club haya pensado que vio en mí, y para mí es un gran orgullo hoy mismo saber que no son tantas los deportistas del club que han sido elegidos para ese reconocimiento, y para mí es algo muy importante y muy valioso. Yo valoro mucho eso. Lo mejor y lo peor del softball. Lo mejor del softball yo diría que es digamos, haber podido participar, ser capitán durante 22 años de la primera del club, haber tenido muchos amigos, haber conocido, gracias al softball, países, haber podido competir y compartir. Y lo peor del softball probablemente es que el ámbito de la capital federal no logró mantener el deporte que cuando nosotros éramos chicos te encontrabas con los tradicionales clubes como Comunicaciones, Municipalidad, que hoy es Ciudad de Buenos Aires, River, bueno, Ferro, que a veces jugaba al softball y a veces no, porque su deporte era el béisbol. Y entonces lo peor del softball ha sido que los dirigentes no han sabido, no han podido sostenerlo,
y yo creo que esa es una de las causas por las cuales ACOAG también dejó de participar, porque no se logró dar trascendencia, a diferencia de otros lugares como es Paraná. O sea, hoy Argentina es campeón del mundo en softball, tiene un nivel superlativo, y sin embargo, digamos, acá en toda la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires no ha logrado sostener esa actividad. Hay muchas fotos históricas del club con la cancha llena de gente mirando los partidos. Sí, era... A ver, todo eso yo creo que empieza cuando ACOAG incorpora a Gustavo Piero, al famoso Pato, pitcher superlativo que tuvo el club, que empezó, digamos, con la técnica del molinete, y ese año ACOAG salió campeón. Además trajo un entrenador que era una persona que conocía mucho el deporte, Eduardo Broski, y con, digamos, Hugo Markovich y con todos los muchachos que muchos de ellos habían salido de la época de mi papá, que yo los veía jugar de chiquitos. Ellos empezaron a jugar al softball en un gimnasio en los torneos que organizaban para cadetes el Club Hebraica. Así que desde esa época venían, y bueno, y eso levantó mucho el deporte, y acá el domingo a la tarde era obligado para mucha gente de venir a ver los partidos de softball. Y bueno, y después se mantuvo un poco la tradición y así siguió. Con el paso del tiempo, la herida de la desaparición del softball en el club, ¿cerró? Sí, absolutamente sí. Digamos, yo hice un poco el duelo ese, digamos, cuando vi que realmente, digamos, porque a ver, todo el fondo de la cuestión era cómo hacer para recuperar desde abajo el deporte, cómo trabajarlo. Nosotros acá en el club teníamos un profesional que era Guillermo Spotorno, que era excelente, y una de las cosas que quisimos hacer fue ver si podíamos crear una liga de infantiles en FACMA, que fue una propuesta que incluso le llevamos a FACMA, que era formar a los chicos, empezar a jugar y crear esa liga. Todo siempre apuntado a ver si podíamos crear una liga de softbolistas judíos que después pudieran participar en Israel. De hecho, mira, tuve la suerte de que el año pasado estuve en México, justo coincidió con la Macabeada Panamericana. Yo había ido a la Macabeada del 79, estamos hablando del 2019, habían pasado 40 años, y como estaba en México, me fui hasta la cancha de softball, donde me encontré con un montón de jugadores de otros equipos, que por supuesto yo conocía, pero aparte, digamos, nuestra familia tenía la particularidad de, habiendo habido 4 jugadores, nos conocían mucho, y entonces la verdad que se pusieron muy contentos. Y ahí vi, digamos, estaban jugando gente, digamos, de todas las edades, de jóvenes hasta gente de mi edad. Y realmente lamenté esto de no haber podido lograr esta cosa de poder recrear una actividad del softball judío. Pero bueno, evidentemente había pasado demasiado tiempo y demasiadas cosas. Hoy ya está, ya, digamos, es un recuerdo lindo, pero recuerdo al fin. ACOAG te dio la posibilidad de ser deportista. ¿Y qué valores te dio para la vida? Yo tuve la suerte de recibir algunos premios en mi vida. Y cuando hago una mirada para atrás, para mí el premio más interesante, más importante que recibí en mi vida fue el premio a la caballerosidad deportiva, que lo recibí en un torneo, en un campeonato argentino de softball en Tucumán. Porque en ese campeonato, creo, si no recuerdo mal, creo que era yo el único representante de ACOAG. Tal vez estaba mi hermano Hernán, pero no me acuerdo si él había ido a ese campeonato. Y delante de todas las federaciones y delante de todos mis compañeros del equipo de la Capital Federal, haber sido reconocido en un equipo donde obviamente nosotros, siendo de Capital, éramos siempre los nenes malos de la película. Nunca se puede pensar que a alguien de Capital le van a dar semejante premio, con lo cual, digamos, yo lo viví como un reconocimiento muy importante que hoy todavía tengo en el recuerdo, y sobre todo porque yo era el representante de ACOAG, el judío del equipo que estaba
siendo premiado a la caballerosidad deportiva. Y yo eso lo traduzco en que el deporte me formó a mí y el club me formó para ser una buena persona. O sea, yo creo que los valores obviamente de mis padres, pero mi papá sobre todo, digamos, con el amor al deporte y el deporte en sí, y ser una buena persona y ser leal, yo creo que eso es lo más importante y que me queda, y que el club tiene mucho que ver con eso. Participaste en campeonatos argentinos con ACOA y también representando a Capital Federal. Sí, sí, tuve la oportunidad no solamente de representar a Capital Federal en los campeonatos argentinos, sino además también en una gira que hicimos en el año 86, que hicimos al Caribe. Así que la verdad que tuve oportunidad importante con el deporte de poder viajar y competir contra otros países y otras culturas, ¿no? Bueno, la del Caribe. No, el Caribe. Esa gira del Caribe es inolvidable. Me olvidé de comentarla, digamos, con las cosas importantes del deporte, pero no, realmente, digamos, fue impresionante porque fue lo más cercano que yo podría decir que el deporte me dio como cercano al profesionalismo, al pseudo profesionalismo. ¿Por qué? Y porque para la población de Valencia, Venezuela, o de La Romana en la República Dominicana, donde, por ejemplo, en República Dominicana nosotros fuimos a jugar a la segunda ciudad que se llama San Pedro de Macorís, tenía en ese momento 45% de desempleo. Y tuve oportunidad de visitar una fábrica en un parque, en una zona franca y ver cómo vivía la gente, pero el deporte era lo máximo. Y nosotros fuimos a jugar a un estadio de La Romana, que era un estadio cerrado, repleto de gente, y estaba compitiendo como si fuera, era lo más cercano que yo puedo decir a un deportista profesional en mi deporte. Recuerdo inolvidable e impresionante de esa época, ¿no? ¿Hay que poner como selección argentina? No, de selección de Capital Federal. Las Macabeas mundiales. Recuerdos, anécdotas. En Macabeas mundiales no me gustaría dejar de mencionar algo que para el club es algo una persona muy valiosa, que es Glauco Caielli. Nosotros en el año 81 no teníamos dirigente que nos acompañe. No me acuerdo cuáles fueron las circunstancias, pero teníamos que viajar, no se podía viajar sin delegado, y entonces el club seleccionó a Glauco Caielli, que era una persona, digamos, que estaba muy metida en el deporte, indudablemente, pero que con el softball no tenía tanto parentesco. Y nos acompañó y fue extraordinario cómo se metió con nosotros y finalmente salimos campeones, y él fue parte de ese equipo campeón y se llevó una medalla, y realmente para mí es una enorme satisfacción porque Glauco es una parte de la historia del club, y que él haya compartido ese momento, que para nosotros es histórico, es muy lindo. El recuerdo de haber sido tantos años capitán en la primera de softball. ¿Era algo que elegían los compañeros, el entrenador? Sí, digamos que tal vez como nunca me costó mucho trabajo, digamos, poder ocuparme de cuestiones administrativas y de ser serio, probablemente eso era lo que llevaba primero, antes que nada, a los entrenadores y a los compañeros a confiar en mí. A mí me gustaba la tarea. A veces no era tan agradable porque uno tenía que ser el malo que empujara cuando había que entrenar o había que hacer cosas, había que juntar la guita para las macabeadas, pero siempre me gustó y yo traté durante todos esos años de ver si podía ser un ejemplo para mis compañeros, ser el nexo con el capitán, ser una especie también de dirigente en formación, porque creo que los capitanes de alguna manera son dirigentes en formación, y bueno, y buscar ver si uno puede liderar desde el ejemplo, desde la conducción, es algo que a mí me gustó mucho siempre, y es más, hoy
lo sigo haciendo. Mis compañeros me han elegido en el equipo de tenis capitán hace varios años. La verdad que a mí me honra y me gusta hacerlo. La golosina captcha y las macabeadas. Mis compañeros, lo que pasa es que mis compañeros no entendían que mi seriedad se debía a que yo me sentía que cuando estaba jugando había que poner la cabeza adentro. Todos los deportes requieren concentración y yo hacía de la concentración un culto. Entonces mis amigos decían que yo tenía, o mis compañeros decían que yo estaba siempre con cara de culo, siempre enojado, y entonces los muchachos me hacían bromas y me decían que había que endulzarme un poco la vida, entonces me daban, antes de empezar un partido, me traían un captcha a ver si me endulzaba un poco. No me cambiaba la cara, no me endulzaba, pero bueno, era una anécdota muy divertida. Los Rosenblum y el softball. Y bueno, ya un poco hablamos de esto, ¿no? Esto arranca con mi papá cuando jugábamos en la vieja cancha de fútbol por ahí. Estaba, digamos, cuando los pobres jugadores de fútbol sufrían porque los sábados a la mañana les sacaban la cancha para poder, para jugar, para que los chicos jugaran al softball los campeonatos. Y bueno, de ahí en adelante la incorporación mía, después de Hernán, que digamos como tiene solo 2 años de diferencia conmigo, casi estuvimos todo el tiempo juntos. Después ya en el 85 ya llegó Mariano, que era chico, pero ya se incorporó. Y bueno, y al final Alan, la segunda generación de Rosenblum. Y bueno, fue una tradición. Una vez escuché a una persona en la época en que yo estaba peleando, estábamos peleando con el grupo de dirigentes para rescatar al softball, vino un tipo a la comisión directiva y le preguntaron quién era yo, que no me conocía. Dijo, no, es los del softball, el de la familia del softball. Bueno, habrá quedado eso, la familia del softball. Yo creo que hoy somos la familia de ACOAG, pero bueno, en ese momento éramos. ¿Y Alan, el más chico, era el más talentoso? Alan fue el mejor, sin ninguna duda. Sí. Alan... Aprendió viendo a los hermanos, obviamente. Bueno, De tanto ver. vos sabés que, mirá, Alan vivía de chico en una casa y él tuvo un problema en una pierna, y entonces no podía jugar. Entonces él tiraba la pelota contra la pared. Yo me acuerdo, tenía una pelota de softball, la tiraba contra la pared y después venía a ver los partidos y estaba hinchando, era un nene hinchapelota con la pelotita. Bueno, evidentemente que aprendió y aprendió bien, fue el mejor lejos, se destacó muchísimo, tanto nacional como internacionalmente. Y realmente, digamos, para mí como hermano de Alan, que lo vinieran a buscar los americanos en la Macabea y lo escondieran para que él los entrenara, para que pudieran enfrentarse con los canadienses, es de alguna manera un pedacito de orgullo mío porque es la sangre de la familia, ¿no? Y que Alan el más chico, pero el más chico es Pato, ¿no? Sí, en realidad Pato no el juega. más chico de los jugadores. No, él es un talentoso del fútbol, Patricio piensa que el deporte que eligieron sus hermanos es un deporte de maricones, es un macho que juega al fútbol. Luego de una macabeada, ¿qué te pasó en Roma cuando viajaron en colectivo? Había que pagar, vos eras el correcto, no colarse. Bueno, no, lo que recuerdo es que nos habían dicho que había que subir por atrás y que se podía sacar el boleto, no sabíamos cómo sacar el boleto y bueno, no pensábamos que iban a ser tan cuidadosos de venir justo a decirnos a nosotros que no teníamos boleto, pero bueno, no habíamos sacado y tuvimos un problema, nos asustamos mucho, nos pidieron el pasaporte, pero digamos, cosas que pasan. En una macabeada les consiguieron una combi. ¿Y se perdieron? Esa macabeada, ahí fue donde empezamos a tener cierta amistad con Víctor Weiman, de quien hoy es un gran amigo. Víctor sabía que nos habían enviado a un kibutz, Kiryat Anabim, en el medio de la nada, y además jugábamos en el medio de la nada porque había un kibutz donde habían construido una cancha preciosa, pero lamentablemente para poder acceder ahí teníamos que estar en ese lugar perdido en el medio del camino entre Tel Aviv y Jerusalén, y nos quejamos mucho, estábamos muy aislados
y nos consiguieron una combi y un auto. Yo creo que manejaba el auto y si hubo una anécdota de gente perdida con la combi, la verdad que mi memoria me falla, yo no me acuerdo de eso. Pero sí, y siempre se lo digo y siempre se lo recuerdo a Víctor, lo importante que fue cómo nos ayudó, porque si no nos hubieran dado esos vehículos para movernos, hubiéramos muerto en el medio de la nada. Hoy día representás al club en tenis. ¿Qué es lo más divertido de jugar con amigos? Lo más divertido de jugar con amigos es poder compartir todo lo que tiene que ver con el after tenis. Yo no concibo hoy jugar al tenis si yo no me río y no me divierto. Y además yo digo que lo más divertido que hay de participar y de representar al club es poder ir a comer con amigos de otros clubes y como FACMA nos obliga, antes de comer tenemos que jugar un rato al tenis. Durante la cuarentena, ¿el club te dio una visión nueva? Sí, la verdad es que como se podrá ver en todas las cosas que fui comentando, digamos, obviamente que el deporte es una cosa preponderante en mi vínculo con el club ACOAG. Y de alguna manera yo nunca valoré adecuadamente todo lo que, a pesar de que lo viví, porque lo viví en campamentos, en los grupos, en mis amigos, yo creo que no valoré adecuadamente el rol social y comunitario del club, a pesar de que obviamente lo conozco y lo tengo. Pero a mí me emociona mucho pensar en la cuarentena, en el club y en lo que los dirigentes, los voluntarios hicieron para crear una nueva dimensión. A lo mejor no es crear la palabra y por ahí alguno lo toma mal porque ya existía. A lo mejor yo no lo veía, pero verdaderamente lo que pasó durante todo este año y cómo el club fue capaz de sostenernos todo lo que nos faltaba, pisar este pasto verde del club, todo lo que el club hizo, todo lo que los dirigentes hicieron desde el punto de vista de mantener la cohesión, lo impresionante, digamos, de la respuesta de la mayoría de los socios que pudieron de acompañar económicamente los esfuerzos que estaba haciendo el club, es impresionante. Y bueno, para mí eso pone al club en otra dimensión. Si yo ya tenía alto a COAG antes del año 2020, hoy realmente es impresionante porque dio una contención y un apoyo y una ayuda a todo lo que estábamos viviendo que es notable, realmente notable. ¿Qué debería tener el tercer tiempo del club para ser el mejor? Mira, el tercer tiempo para ser el mejor no tiene que ver con la comida ni con la atención, tiene que ver con las ganas que tengan los participantes de sentirse, digamos, que están compartiendo un rato con amigos de otros clubes, y yo creo que en ese sentido el grupo al que yo pertenezco lo hace y lo toma de esa manera, así que para mí es el mejor. ¿Con qué club se llevan mejor en los terceros tiempos? Mira, la verdad es que aunque parezca raro lo que voy a decir, con el que mejor nos llevamos es con Hebraica. Siendo Hebraica, digamos, tal vez el que uno podría identificar como el Boca River ACOAG Hebraica. Sin embargo, bueno, por afinidad, por el grupo de gente que hay, son con los que verdaderamente nos sentimos más cercanos. Pero te diría que en general lo que predomina en este grupo de veteranos de todos los clubes judíos es que todos se asumen veteranos, se asumen como que el deporte es una diversión, les gusta tener relación con los otros clubes, así que diría, no elegiría uno en particular, pero siento que con Hebraica hay más afinidad, a lo mejor porque hay historia con algunos de los participantes. ¿Un sueño pendiente? Probablemente, digamos que hoy estoy preparándolo y es que pueda pasar más tiempo de mi vida viajando. Ya que estamos, decime cuál fue el lugar que más te impresionó en tus viajes y cuál todavía no fuiste pero te gustaría ir. Mira,
Hice muchos viajes de distinto tipo, laborales, hice viajes deportivos, pero no tengo ninguna duda que si yo tengo que elegir uno es Derek 2019. Derek 2019 es el grupo de ACOAG que fue a Polonia e Israel a hacer lo mismo que es la Marcha por la Vida. Como Marcha por la Vida es una marca y no se podía, entonces bueno, ACOAG puso su propia marca, Derek. Y realmente todo lo que pasó en ese viaje es indescriptible, empezando por el grupo de personas, muchos de los cuales yo conocía de toda mi vida, de distintos ámbitos, amigos más cercanos, algunos conocidos, otros con los que había tenido alguna relación en algún momento de mi vida. No tengo ninguna duda que Derek 2019 es el viaje más interesante y más divertido de mi vida. ¿Eras de estudiar entre partido y partido de tenis? Me tocó una época donde tuve que hacer un máster. Eso me obligó a tomar algunas decisiones drásticas en mi vida. Por ejemplo, yo entre el año 90 y 91, que fueron los 2 años que hice el máster, tuve que abandonar el softball. También tengo una anécdota de eso. Y la anécdota fue que durante todo ese verano previo yo tomé conciencia de que no era incompatible hacer deporte competitivo con poder estudiar. El estudio en ese momento iba a ser una parte importante de mi carrera y yo le daba mucha importancia. Entonces, ¿qué pasó? Me pasé todo el verano sufriendo hasta que me fui de vacaciones y me hice un desgarro en el isquiotibial izquierdo que tardó 6 meses en curarse. 6 meses que yo no podía hacer deporte, con lo cual empecé mi ritmo de estudio. Esos fueron los primeros 6 meses y de ahí pude aceptar que durante 2 años no podía jugar al softball ni podía hacer deporte. En el segundo año empecé a ir a jugar al tenis, pero entre partido y partido tenía que dedicarme al estudio, así que eso fue la época. Amigos que te dio ACOAG. ¿Preparamos la lista? La verdad es que la lista es una lista larga, larguísima. Sería una injusticia empezar a nombrar, pero sí puedo decir que, digamos, yo tengo mis amigos con los que hoy nos vemos con un gran cariño, que eran los amigos de los campamentos, de las Nautilandias, Gata, Jungmann, Gussi Fishbein, Jorge Chernov, los chicos con los cuales jugábamos al fútbol. Teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Seven Stars y bueno, después obviamente mis amigos del softball, Natalio y Diego Morgenstern, Oscar Bertzman, Darío Bornik, más chicos que jugaron conmigo y que hoy sigo viendo acá en el club, como Rubén Dolinco, bueno, mis hermanos, compañeros míos del deporte, y hoy, bueno, el equipo de veteranos y todo el grupo de tenis que somos 20, 23, así que no voy a pasarme nombrando a los 23, pero bueno, también yo soy un agradecido grande a que mi vuelta al club tuvo mucho que ver con un amigo que no hice en ACOAG, lo hice en Buchardo, a Gustavo Heuer, que fue un poco el que me abrió las puertas para poder integrarme a los grupos, porque obviamente después de 14 años de estar acá, de no estar en el club, era un viejo conocedor del club, pero que no conocía nada. Así que tuve que empezar a conocer el club de nuevo y Gustavo me ayudó, me abrió la puerta, me invitó a participar de los equipos y bueno, ahí conocí un montón de gente con las cuales hoy nos seguimos tratando y tenemos relaciones sociales y hemos viajado y hemos compartido montones de cosas, desde macabiadas, veteranos, hasta viajes al Caribe, hasta salidas de todo tipo, así que realmente es impresionante todo lo que el club me ha dado en ese sentido también. ¿Qué significa ACOAG en tu vida?
Bueno, creo que a lo largo todo de todo esto he recogido un montón de cosas, pero a ver, representa una familia que pasó una gran parte de su historia acá, representa el deporte, representa los valores, representa a los amigos. Si de algo me tengo que arrepentirme o decir que podía haber sido diferente, fue de haber insistido para quedarnos y que mis hijas se formaran deportivamente aquí en Acoag. Pero bueno, son cosas que han pasado y ya no se pueden volver atrás. Pero bueno, representa todo, incluso hasta mismo hoy venir al club y ver la contención que tiene mi mamá en el club y todo lo que el club le ofrece a la gama de edades es impresionante. Así que Acoag es una parte muy importante de mi vida que tuve guardadita durante un tiempo y por suerte la rescaté. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Espero que dentro de 10 años pueda seguir con las mismas ganas de venir a hacer deporte, a encontrarme con los amigos y estar bien físicamente para poder hacerlo. Este año Acoag cumple 85 años. ¿Qué le regalarías? Hace unas semanas atrás tuve una conversación con Víctor Weissman y con Osvaldo Hoffman, donde me plantearon de hacer algún trabajo por el club. Yo por ocupaciones, por distintas cuestiones, diría que de todas las cosas que yo he sido dirigente en muchos lugares y tal vez en el club solamente me dediqué al softball. Ellos me vinieron a ver para plantearme qué podía hacer yo por el club y la verdad es que lo único que yo puedo pensar que le puedo regalar al club es mis ganas de brindarle algo de experiencia y algunas ideas que tengo, que ya las he comentado con ellos, que por ahora hasta que la comisión directiva no las apruebe no las quiero comentar, pero es eso, lo que me gustaría regalar al club es tiempo para que otros que vienen detrás mío puedan tener el club tan bueno como el que yo tuve toda mi vida. Si ves a un chico que no sabe qué deporte hacer en el club, ¿qué le aconsejarías? Mira, yo le aconsejaría hacer lo que hizo el club conmigo cuando yo era chico. Las actividades tenían la maravilla de que nos obligaban a hacer otras cosas que no tenían que ver con el fútbol. Está claro que el fútbol tira siempre, pero no todos podemos ser representantes del club en fútbol. Y realmente poder tener una exposición a varios deportes para ver qué le gusta a uno y dónde uno puede sentirse cómodo y a gusto, que lo haga. Lo que sí, insisto mucho, es, creo que los amigos del deporte, como los amigos del deporte no hay, entonces que hagan deporte. Fabio Rosenblum es... Yo diría que soy o trato de ser lo que mis padres me dieron y me enseñaron. Tratar de ser una buena persona, un tipo honesto, un tipo leal. Eso es lo que trato de ser. Terminamos. ¿Cómo la pasaste? Buenísimo. ¿Bien? Me encantó. Bueno. Aparte, no, la verdad te digo, valoro muchísimo el laburo tuyo porque esto no se puede hacer si vos no trabajás y yo acá enorme, así que te felicito realmente.